¿Cuál es tu consejo más grande para alguien que está empezando a crear contenido? Escoge un nicho, ¿sabes? O sea, y a lo mejor puedes, a ver, siempre pasa que tienes muchas pasiones y eso es muy normal. Claro. Pero yo te recomendaría a lo mejor escoger uno y no significa que vas a tener que hablar de eso todo el tiempo, porque de hecho hasta la gente se aburre que hablas de un tema todo el tiempo. Pero aunque no estés seguro, escógelo y ve creando contenido sobre eso y ya puedes ir cambiando. O sea, no sabes la cantidad de veces que yo he cambiado mi nicho. O sea, sí, al final creo que a lo mejor se podría resumir a crecimiento personal, pero empecé con trabajar remoto, ¿sabes? Pero hacia como, porque yo quería que la gente tuviera esa libertad. O sea, todo al final es la libertad. Claro, está enfocado al bienestar también. Bienestar, exacto, en tu trabajo. Después pasé por productividad. Después pasé por crecimiento personal. Y ahorita me estoy enfocando solamente en conciencia y espiritualidad. Ya. Entonces, Una evolución muy interesante. pero la gente también va evolucionando. O sea, tengo personas que me siguen desde el 2017. Desde que estabas hablando de productividad o desde que estabas hablando incluso antes que eso. Exacto. Y la gente igual también va evolucionando contigo. Entonces, el primer consejo es ese y el segundo consejo es constancia. Disciplina y constancia. Disciplina y constancia. Es que es en todo. O sea, si nos vamos hacia la parte espiritual, que, o sea, Ram Dass dice, o sea, en Occidente no tenemos la disciplina que se requiere para tener todas esas experiencias que a lo mejor podemos tener con la meditación o para poder realmente conectar con esta compasión hacia nosotros, porque justo él en uno de sus lectures decía, o sea, claro, yo llegaba y allá era como, wow, tienen superpoderes los maestros de meditación, ¿no? O los monjes, pero no es que tuvieran superpoderes, simplemente es algo normal para ellos de lo que se puede hacer con la mente cuando le entrenas tanto. Pero decía, en Occidente no tenemos esa capacidad, o sea, de disciplina y de constancia que se requiere. Y no solamente para crear contenido, para tener una práctica espiritual. Claro. Tan sencillo como eso. Y hoy en día la práctica espiritual se vuelve tan fundamental, pero no nos damos el espacio, el tiempo, la disciplina para reconectar con nosotros mismos, que creo que fue algo que también me dijiste, que la espiritualidad en realidad, al igual que un tema que también ha estado muy presente contigo, que son las prácticas ancestrales, y estas dos, o la espiritualidad, las prácticas ancestrales, siendo una misma, creo, en realidad están enfocadas a ese como que conocerte a ti mismo, a ese reencuentro contigo mismo. Sí, y la idea fundamental detrás de esto es pues cómo tú puedes vivir en mayor conciencia durante tu día. Es traer esa práctica o esa disciplina, esa práctica, por ejemplo, de la meditación a tu día a día, a tu momento a momento, no nada más cuando te sientas a hacerlo. Exacto. Es cómo puedes impactar todo ese conocimiento, a lo mejor que te llega a nivel intelectual o intuitivo, cómo si puedes plasmarlo y verlo reflejado en tu realidad 3D, en esta realidad. Y si somos vibración, pues podemos empezar a jugar, ¿no? Como, ok, ¿cómo puedo trabajar más esta vibración? ¿Cómo puedo ser más consciente? Y no es como una formulita de decir, ok, vamos a hacer tal, 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 sino es darte la oportunidad todos los días de intencionar tu día, de hacer tu práctica de meditación, porque en automático, sí o sí, si tienes tu práctica de meditación diaria o cualquier otra práctica espiritual o de conciencia, o sea, no tiene que ser la meditación como te decía, o sea, realmente hay muchas formas de llegar a esos estados meditativos. Simplemente a mí me llegó la meditación en mis momentos más duros y fue con lo que conecté y es lo que comparto. Pero si tú tienes una práctica diaria, que es muy diferente a solamente ir a terapia y sentirte bien ese día y te desahogas, obviamente Carl Jung decía justo que la terapia, el 80% es porque puedes hablarlo y lo sacas de tu mente y por eso te sientes súper bien. Pero si tú lo haces diario, automáticamente vas a empezar a observarte. Sin que te diga, tienes que hacer esto para observarte. Sino como tú estás practicando todos los días, viendo tus pensamientos y estando en tu mente, automáticamente lo que va a resultar en tu día es, ah, claro, contesté esto. Ah, ok, voy a hacer este podcast con Arturo, pero ¿qué hay detrás? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención detrás? Entonces ya empieza a ser como que todo una vida intencional. Sí, claro. Ya no vas en automático nada más. Bueno, tan automático porque Siempre vamos a estar hasta cierto siempre punto. vamos a estar hasta cierto punto en automático porque pues vivimos a nivel inconsciente
y a nivel subconsciente también. Entonces hay muchas cosas que pues ni vemos que están ahí. O sea, yo sé que ahorita estoy en un loop y que no me he dado cuenta. Y hay un loop que a lo mejor ya me di cuenta y lo pude resolver, y hay otro que está ahí. Siempre estamos en un loop, simplemente sales de uno y entras a uno quizá un poquito más grande, quizá un poquito distinto, donde aprendiste al anterior, pero... Exacto. Y uno piensa que a lo mejor dice, ya me di cuenta de esto, y de que ya fui a terapia y me di cuenta. Y lo que hiciste simplemente es, en vez de hacer el círculo así, aquí, por ejemplo, ponle que está el 95% subconsciente, el 1% a lo mejor inconsciente, y el otro que resta es consciente. Pero entonces, en vez de pasar del 95 subconsciente al consciente, lo que haces es simplemente, cuando te das cuenta, haces, vamos a hacer más grande Sí. el perímetro. Sí, es como si estuvieras en una caja y entras en una caja más grande y luego entras en una caja más grande, pero sigues estando en una caja. Pero sí, siempre va a ser el Expandiste la 95, el 99% del subconsciente. ¿Cuál es la diferencia o desde ese punto de vista, cuál es la diferencia entre el subconsciente y el inconsciente? El